conectados, señora productora, con Dilmar Villena, constitucionalista, para hablar de esta controversia que se ha generado alrededor de la ley según la cual el Congreso de la República pretende limitar o establecer precisiones con respecto al tema del referéndum, a cuándo es posible o no realizar un referéndum. Y en realidad tiene que ver con una sola discusión, es decir, si se puede convocar a una asamblea constituyente a través de un referéndum. Muy buenos días, Dilmar. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia y buenos días a toda la audiencia de Exitosa. La primera pregunta, más allá de ir a la confrontación, es qué dice exactamente la Constitución sobre esto del referéndum. Es decir, ¿en qué casos se puede usar un referéndum y específicamente cómo se puede activar el tema del referéndum en relación a las modificaciones constitucionales? Sí, el artículo 32 de la Constitución establece los supuestos en el referéndum, ¿no? Que son el primero que enumera es la posibilidad de hacer una reforma total o parcial de la Constitución. También puede ir al referéndum para aprobar normas con rango de ley. Cualquier norma, cualquier ley ordinaria que se podría aprobar en el Congreso también se puede ir al referéndum. Ordenanzas municipales también se puede someter al referéndum y materias relativas al proceso de descentralización también se pueden someter al referéndum. Esas son las materias que la Constitución establece y habilita para que se pueda convocar un referéndum, y ya en el siguiente párrafo establece cuáles son los supuestos en los cuales no se puede ir al referéndum, ¿no? Que son aquellos en los cuales se puedan suprimir los derechos fundamentales de las personas o temas tributarios o presupuestales, ¿no? Claro, pero acá hay una contradicción, porque esto es lo que dice el artículo 32, es decir, acá dice que un referéndum puede implicar una modificación total de la Constitución. En efecto, el propio texto constitucional habilita, llamar un referéndum para someter la reforma total de la Constitución a consulta al pueblo, ¿no? Y claro, acá la discusión va de cómo es que entendemos este artículo con el artículo 206 de la Constitución, que establece cuál es el procedimiento para llevar a cabo una reforma a la Constitución, ¿no? Con este proyecto de ley lo que buscaba el Congreso era dejar medianamente claro que solo, para el caso específico de reformas, solo procedería si es que pasa por el procedimiento del artículo 206 de la Constitución, o sea, si es que pasa por aprobación del Congreso. Pero lo que hace el Ejecutivo al momento de observar la autógrafa es llama la atención de que esta autógrafa no solo, quiere, entre comillas, solucionar esta problemática de la reforma constitucional, porque si leemos la autógrafa de ley, establece que no puede ser sometida a referéndum, y tampoco son procedentes ningún referéndum que no haya pasado por el trámite del artículo 206. Del Congreso, claro. Del Congreso, y eso establece todos los supuestos de referéndum. Es decir, cuando uno lee como está redactada actualmente la autógrafa, si es que uno quiere someter a referéndum, una ordenanza municipal, hasta acá, una ordenanza municipal de San Miguel, de Huacha, Cusco, qué sé yo, tendría que pasar por el procedimiento de reforma constitucional, tendría que pasar por el dictamen del Congreso, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? También el aprobar cualquier norma con rango de ley, por ejemplo, la ley de evolución de Fonavit tuviera que haber pasado por el procedimiento de reforma, o sea, el procedimiento previo del Congreso, por eso. El problema es que esto es una evidencia más de lo mal redactada que está esta Constitución, porque el artículo 32, usted acaba de hacer referencia directamente, Dilmar, a este artículo, dice: puede ser sometido a referéndum, número 1, la reforma total o parcial de la Constitución. Y el artículo no establece más limitaciones. Dice simplemente que el referéndum lo puede hacer, porque lo que dice es que no puede someterse al referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de las personas, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales. Pero el artículo 206, que usted también acaba de citar, dice otra cosa. Dice que la reforma constitucional debe ser aprobada con el Congreso con mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Pero oiga, eso no es lo que dice el artículo 32.
Es decir, la Constitución peruana del año 93 se contradice en su propio texto. Y uno viendo los artículos, uno llega a esta conclusión, y que justamente lo que tiene que buscar es, interpretando estos artículos, y buscar la forma en que pueda ser, armónica la Constitución, sin menoscabar lo que el Tribunal Constitucional ya reconoció como el derecho fundamental al referéndum, y también sin menoscabar los procedimientos de reforma. Y justamente en ese sentido es que también hay otros constitucionalistas, como el profesor Seguren, que sostiene que acá hay una aparente contradicción, ¿no?, entre el 32 y el artículo 206. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, si es que nos ceñimos exclusivamente a lo que dice el 206, lo que va a generar es que para reformas, para acudir a las reformas, la ciudadanía necesariamente en todos los casos tiene que recurrir al Congreso. Cuando hablamos del referéndum, cuando la naturaleza del referéndum y justamente los procedimientos de democracia directa, que son muy limitados en la Constitución, pero que se reconocen, es justamente evitar el pasar por instituciones que implican democracia representativa, ¿no? Entonces, claro, pero justamente hay algo que claramente, doctor Villena, no se puede hacer, y que es decir, a mí esto es lo que me sorprende, ¿no? Hay un debate porque el gobierno del profesor Pedro Castillo, o digamos el movimiento que lo llevó a la presidencia, reclamaba el cambio de la Constitución y proponía como procedimiento una asamblea constituyente, que no está contemplada en la Constitución del 93. Y hay quienes se oponen a esto, ¿no es cierto? Muchas de estas voces están en el propio Congreso, pero este Congreso, ¿no es cierto?, que supuestamente en mayoría se opone al planteamiento de una reforma constitucional a través de una asamblea, está produciendo ya con esto una segunda reforma constitucional sin respetar los procedimientos que establece la propia Constitución, porque esta ley, esta autógrafa que ha presentado el Congreso, es un cambio de Constitución. Nos están cambiando la Constitución sin aplicar el artículo 206. Y esto es lo que también, señala en la observación que hace el Ejecutivo, ¿no? Porque a buenas cuentas lo que te dice es que todo tipo de referéndum, ya sea para ordenanza municipal, para aprobar un programa con rango de ley, incluso para materias de descentralización, tendría que pasar el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 206, lo cual no es ni razonable ni tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo quiero llevar a referéndum dentro de la circunscripción del distrito de Jesús María en Lima? ¿Qué sentido tiene que un referéndum para la circunscripción de Jesús María tenga que pasar todo el procedimiento tan engorroso que implica de reforma del artículo 206? Exacto. Y la redacción actual, eso es lo que genera, que toda reforma, todo referéndum tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Pero esto, en todo caso, la explicación que tiene estas incoherencias es que se está politizando lo que debía ser un debate de otras características. Es decir, cuando se planteó la modificación sobre la cuestión de confianza, no se estaba pensando en cómo hacer una mejor constitución y más democrática, sino lo que estaba pensando es cómo hacemos para quitarle a Castillo la posibilidad de cerrar el Congreso. Y ahora se está pretendiendo, sin llamarlo así, cuando lo es, una modificación constitucional para impedir el uso del procedimiento del referéndum, que es otra modificación constitucional y que se está haciendo nuevamente por razones políticas, circunstanciales, quiero decir, ¿no? Y claro, más allá de buscar optimizar los procedimientos de referéndum o de reforma constitucional, efectivamente, como mencionas, Nicolás, acá más parece que es una respuesta política, utilizando instrumentos jurídicos frente a proyectos políticos que se tengan, ¿no? Lo cual debería ser al revés, ¿no? Justamente, si es que quienes defienden la Constitución actual, bueno, yo como constitucionalista confío en su vigencia normativa, ¿no? Se debería respetar los procedimientos y la misma normativa, ¿no? Y si quieres hacer una modificación de ese nivel, tendrías que llegar a una reforma constitucional más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Estamos claros que no existen las circunstancias y las condiciones para una asamblea constituyente. Es decir, necesitas un nivel de consenso para convocar ese tipo de institución que hoy no existe. Pero lo que sí debía hacerse es ordenar una discusión sobre todo lo que hay que cambiar en la Constitución para establecer en qué estamos de acuerdo y en qué no, y qué procedimiento vamos a usar para estos cambios. Digamos, eso sería lo razonable. Ojalá
Muchas gracias al doctor Villena por esta comunicación muy gentil. Gracias. Muy buenos días. Estamos claros, ¿no? O sea, no pueden seguir politizando una discusión sobre algo tan trascendente como la Constitución. Están llenando de parches la Constitución a la mala. O sea, no pueden seguir haciendo eso. Ordenemos una discusión seria y responsable sobre qué cambios hay que hacer en la Constitución del 93 y cuáles no, y cuáles son los procedimientos que vamos a usar para esos cambios. Eso es lo responsable, no lo que están haciendo. Dale un sabroso like a este video, suscríbete y no olvides activar la campanita para más videos sobre Perú.